Vamos a hablar hoy de medicina, epidemias, hospitales, enfermedades en la antigüedad clásica, en la Edad Media, bueno, en la historia en general. En los tiempos clásicos se podía considerar muy afortunado el niato que lograra sobrevivir a su infancia. Y aún después las probabilidades de vida eran muchísimo menores que en la actualidad. La medicina durante la Edad Media estaba basada en los descubrimientos que ya se habían hecho en la antigüedad. No hacían otra cosa que seguir las instrucciones de Hipócrates o Aristóteles o Galeno, gente que había vivido por lo menos 3 siglos antes de Cristo. Por ejemplo, Hipócrates vivió en el siglo V antes de Cristo, me parece a mí. Aquellas prácticas médicas estaban viciadas por toda clase de creencias absurdas, principalmente respecto a las causas de las enfermedades. Las teorías no estaban fundadas en hechos, sino que debían su origen a especulaciones de la mente del pensador. Casi no se hacían observaciones. No había ciencia experimental. No existía lo que se llama hoy el método científico. Bueno, muy bien, generalmente te explicaban las enfermedades como un exceso o como una deficiencia de lo que se llamaban humores corporales. El humor sanguíneo, flemático, colérico, melancólico. Y para equilibrar los humores, los pacientes se sometían a terribles purgantes o sangrías o a sudores. Los médicos primitivos se atenían exclusivamente a sus sentidos para dar diagnóstico. Después la ciencia, la física, la química, todavía no habían aparecido, así como ayudas de la medicina. Los instrumentos mecánicos que existían eran muy elementales. Incluso el microscopio de Galileo, ya mucho más aquí, ¿no? En 1609, era nada más que una lente enorme. El estetoscopio empezó a usarse recién en 1819, el termómetro en 1840, así que antes de esas fechas, que son relativamente recientes, no había nada. La cirugía estaba considerada como una rama inferior de la profesión. El médico que practicaba la medicina pura se consideraba de categoría superior. Esto viene desde el pensamiento de los griegos, que casi no utilizaron la ciencia aplicada. El técnico era mal visto, lo banáusico llamaban ellos, ¿no? Las cosas que se hacían con la mano. Lo piola era el que pensaba y no se ensuciaba las manos. En Inglaterra, antes del siglo XVIII, la corporación de cirujanos estaba combinada con la de los peluqueros. Era una corporación que había sido creada por Enrique VIII. Peluquero, sacamuelas, cirujanos, eran más o menos lo mismo en aquellos tiempos más sensatos. Aquí el único que hace eso es el doctor Barragán, que es odontólogo, pero al mismo tiempo por ahí te corta el pelo. ¿Corta el pelo, Sí, Barragán? sí, mientras te hace efecto la anestesia, te hace lavar el marote, ahí por un ayudante, te tirás para atrás y ya que está te corta un poquito el pelo. No es muy higiénico el sistema, si se le meten pelos adentro de la dentadura, con la boca abierta. Para mí no tiene ningún inconveniente. Las prácticas quirúrgicas, no las del doctor Barragán, sino las de aquellos tiempos, eran temibles. Se aplicaba, por ejemplo, aceite hirviendo para evitar las infecciones, hierros al rojo para detener las hemorragias. Eran tan limitados los métodos para evitar los dolores que las intervenciones cuya operación requería un tiempo prolongado directamente eran imposibles, ¿no? El más terrible azote, en el caso de las operaciones, era la gangrena. Era una infección, es una infección, y afectaba y causaba la muerte del 50% de los operados. Se conocía con el nombre de gangrena de hospital por la gran frecuencia en las salas donde se agrupaban los casos quirúrgicos. Conocían algo que ahora reconocemos.
Hoy en día se advierte el peligro de la internación hospitalaria y se advierte que ahí es más fácil contagiarse a alguna comunica que si te quedas en tu casa. Claro, le dan el alta rápido para... Claro, y allá también se había dado cuenta, los médicos se habían dado cuenta de eso, que era preferible irse a casa. El campo de acción de la cirugía era muy acotado. Principalmente consistía en la amputación de miembros, extirpación de crecimientos anormales, por ahí sacaban la piedra a la vejiga también, pero otra cosa no se hacía. No se hacía. Los temores a las intervenciones, desde luego, eran entendibles, pero los enfermos eran atados. Sí, ¿qué le parece? Como no había anestesia. Entonces, sí, para que el enfermo no luchara contra el médico, lo ataban. O sea, lo que le iba a doler igual era tremendo. Sí, sí. Bueno, la reputación incluso del cirujano solía medirse por la rapidez con la que era capaz de cortarte algo. Bueno, eran frecuentes por aquel entonces muchas epidemias consideradas como azotes del cielo. ¿Había alguna idea acerca del contagio? Se creía que era debido a un miasma o exhalación presente en torno al cuerpo de una persona infectada. Eso era lo que creían en el caso de los hospitales, por ejemplo, ¿no? Así que en tiempos de pestes, viruelas y otras epidemias se hacían cumplir reglamentos estrictos relacionados con el aislamiento. Condiciones sanitarias no había. O sea, las ventanas de la casa se mantenían cerradas porque decían que el aire nocturno era peligroso y nada, venía una peste y no se podía hacer mucho. La viruela era una de las que causaba más desastres. Todavía en el siglo XVIII causaba la 10ª parte de los fallecimientos y un gran número de cegueras. Había pocas personas que no padecieran de viruela. La viruela desfiguraba, por ejemplo. Quedabas picado de viruela, como dice el tango, picado de viruela bastante morocho. Y era raro el que no estuviera picado de viruela. Claro, estaban todos picados. Claro, cuando querían describir a una persona, decían, tiene la cara sin marcas en la cara. Claro, no tuvo viruela. No tuvo viruela. Eso era lo raro, ¿no? Pero la más terrible de las epidemias era la peste bubónica, la peste negra, que cada tanto invadía los países europeos y barría millones de niatos, ¿no? En Inglaterra, en 1348, murieron 2 millones de los 6 millones que había en el país. Ya mucho más acá, en 1665, murieron en Londres 100.000 habitantes. 100.000 personas murieron de la peste. Incluso al año siguiente se produjo el gran incendio de Londres, que obró como una desinfección general. Claro, les terminó sirviendo. ¿De qué año hablamos ahí, me dijo? 1666 fue el incendio y un año antes la peste. Digamos, para terminar, algo acerca de los hospitales. Antes del siglo XVII eran establecimientos religiosos, te daban asilo, a veces a los enfermos, a veces a los pobres. En tiempo de Grecia y Roma eran instituciones con un cuerpo regular de médicos sacerdotes que prestaban servicio a veces en el templo de Esculapio, de Asclepius, ¿no? Estos hombres llevaban a cabo curas maravillosas por métodos sobrenaturales, sugestión, encantamiento, revelaciones en sueños, etcétera, etcétera. En la Edad Media, sí, se fundaron muchos hospitales u hospicios para beneficio de los caminantes. En los caminos de peregrinación había muchos hospitales que servían para curarte, pero también para descansar, para reconfortar, etcétera. No hacían mucho, ¿no? Aplicaban sangrías, ventosas, sanguijuelas. Hacían muchas sangrías con sanguijuelas. En el Hospital San Bartolomé, fundado en 1123, se usaron en el año 1822, bastante aquí, ¿no? 54.000 sanguijuelas. Bueno, y en 1837,
96.300 sanguijuelas para sangrar a los internos. Hoy todavía se usan las sanguijuelas en algunas operaciones de implante de dedos. ¿Ah, sí? Claro, porque hay que reducir los amontonamientos de sangre y las sanguijuelas operan mucho mejor que cualquier metodología artificial. Te chupa el dedo y te va sacando los moretones, los amontonamientos de sangre. Hay incluso en los Estados Unidos criaderos de sanguijuelas que abastecen a los cirujanos. Vamos a terminar esta pequeña semblanza con un cuento muy divertido acerca del inicio de la medicina psicosomática. Antes, cuando te dolía algo, te dolía. Ahora ya no te dejan que te duela nada sin que te acusen de haber inventado vos mismo el dolor, con lo cual al dolor se suma la culpa. Bueno, a uno le duele y tiene la espantosa sensación de ser culpable de fingimiento, ¿no? Uno lo miran en su casa. Y el cuento que vamos a contar ahora lo relató Plutarco y dice que Seleuco, que era rey de Siria, tenía un hijo llamado Antíoco que se había enamorado de la segunda mujer de Seleuco, su papá, que era la hermosa Estratónice. ¿Está claro? Seleuco se había casado con Estratónice en segundas nupcias y el hijo Antíoco se había enamorado de la mujer nueva del Jovaino. Uno siempre cuando se casa por segunda vez se casa con una mina más joven que podría ser la mujer del hijo, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces Antíoco, el pibe, se enamoró. Se había enamorado tan fuertemente que le era imposible vencer su pasión. Y se fue debilitando, tanto que parecía que se estaba condenando a muerte él mismo, porque sentía el chico que su deseo era deplorable, que perdía la razón por culpa de aquella pasión, etcétera. Y entonces el pibe decidió abandonar la vida y dejarse morir. Y se abstuvo de comer, de beber, fingiendo que sufría alguna enfermedad secreta en su cuerpo. Entonces, preocupado por su pasión por la esposa del padre, decidió dejarse morir. No le dijo nada a nadie. El viejo estaba preocupado y llamó a un célebre médico, Erasístrato. Bueno, viene Erasístrato, le hace algunos exámenes, qué sé yo, y estos exámenes lo llevaron a la convicción de que el chico sufría mal de amores. Ahora lo difícil era saber de quién estaba enamorado. Y para averiguarlo, el médico, Erasístrato, no se movió durante un buen tiempo de la habitación de Antíoco. Cuando entraba alguna mujer, alguna persona de la familia, de la servidumbre, etcétera, semblanteaba al enfermo, le miraba la cara o examinaba las partes del cuerpo que suelen responder a las pasiones del alma. Pero Antíoco no reaccionaba ante ninguna visita, hasta que apareció en sus aposentos la chica esta, Estratónice, la muchacha que que estaba por casarse con el padre. No, ya se había casado. El médico observó entonces los siguientes gestos del enamorado. Se debilitaba la voz y la palabra, se enrojecían las mejillas, sus ojos se abrían, empezaba a sudar, el pulso parecía más fuerte, etcétera, etcétera. Después de ese hallazgo, Erasístrato, el médico, lo encaró al viejo, a Seleuco, y le dijo lo siguiente: la enfermedad de su hijo es incurable. E ideó la siguiente estratagema. Le dijo al rey: su hijo está enamorado de mi mujer. Eso le dijo el médico, ¿entiende? Lo engañó. Tu hijo está enamorado de mi mujer. Y Seleuco, desesperado,
respondió: pues repudia a tu mujer, dadla en matrimonio a mi hijo, yo te recompensaré y salvarás la vida de Antíoco, que es lo que más amo en el mundo. E inmediatamente el médico le preguntó, como si fuera retóricamente: dice, ¿y qué pasaría si la mujer de quien está enamorado tu hijo fuera tu mujer? Y Seleuco le respondió: quisieran los dioses que así fuere, pues con gusto cedería a mi esposa con tal de salvar a Antíoco. Entonces el médico le dijo la verdad. Dijo: mira, en realidad es así. Tu hijo te hizo un acercamiento. Claro, tu hijo se enamoró de tu mujer, qué sé yo. Seleuco hizo reunir al pueblo, coronó a su hijo rey y le cedió a su esposa y vivieron felices para siempre. El pibe engordó enseguida, en fin. O sea que aparecía el primer caso de medicina psicosomática, aquella que cree que muchos males del cuerpo vienen de algún mal del espíritu. Erasístrato vivió hasta alrededor del año 260 a.C., pero no importa. Hemos sabido de otros reyes menos cumplidores con lo prometido, que no cumplen. Dice: sí, casate con ella, y después dice: no, me arrepentí. Ahora, cuando se empieza a mejorar el pibe, ahora dice: me arrepentí. ¿A quién dedicar esta charla? Bueno, a nuestros amigos los médicos, y listo. Y a la mujer, de Estratónice, la mujer del viejo Seleuco, porque después de todo es una historia machista. Sí, era una prenda. Era un objeto que se repartía entre el padre, el hijo y el rey y el médico. Estaban ahí: no, mejor dígale cómo. ¿Y por qué no le preguntaron a ella? Bueno. Ayer fue el día del médico, ¿eh? Sí, por eso mismo estamos. Claro. Hoy, ahora todos los programas tienen que ser por calendario. Muy bien, me gusta el calendario en la actualidad. La mayoría de los programas son así. Sí. ¿Cómo se hace a producir un programa? Bueno, primero va la efeméride. Claro. Sí. Hoy es el día del lavandinero. Bueno, la lavandina, aquellas personas que... El problema lo vamos a tener cuando se repita este programa en otros... Claro. Bueno, el día del médico son todos los días. Todos los días. En realidad. Digámoslo de una vez. A mí me parece que está muy bien escuchar una versión del tango Mal de Amores, que fue compuesto pensando, en este caso, de medicina psicosomática. ¿Sí? Bueno. Sí, yo creo que sí. Es un tango de Pedro Laurens que va a tocar la orquesta de Horacio Sayá.